El Señor fue enviado para bendecir. Y estamos viendo la vida de José. Para aquellos que no han oído desde el inicio, voy a hacer una reseña acerca de lo que es aquellos que van a ser bendecidos para bendecir. La bendición de parte de Dios no viene de un día para otro. Es un proceso que debe de haber o de llevar la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo comenzó la vida de José? La vida de José comenzó teniendo problemas en medio de sus hermanos. Y mucho más se agudizó los problemas en medio de los hermanos cuando José tiene 2 sueños. Y los sueños de José exactamente eran el plan de Dios para la vida de él. ¿Qué le decía Dios en los sueños a José? Que José iba a ser el gobernante en Egipto, que José iba a ser el primer ministro en Egipto. Faraón iba a ser el único que iba a ser mayor que José en el trono, pero después José era el que gobernaría todo Egipto. Eso es lo que quieren decir los 2 sueños. El primero, el de los 12 manojos, 11 manojos que se inclinaban al manojo de José. El segundo era que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a la estrella de José. Eso está hablando acerca de que José iba a gobernar, iba a ser el primer ministro en Egipto. Iba a ser el que iba a tener a cargo, a todo Egipto. Iba a estar postrado delante de José. Y no solo todo Egipto, sino todas las naciones del mundo que habían en ese tiempo. Y hasta los hermanos de él. Así es que, mis amados, ¿quieres ser bendecido tú? ¿Quieres gobernar? Entonces Dios tiene un plan para tu vida. Y ese plan para tu vida comienza con pruebas, con situaciones difíciles en ti. José, problemas en medio de los hermanos, le tenían envidia, le tenían rencor en ver lo que él decía. De la casa, ¿para dónde pasó José? De la casa para la cisterna. Mire, los hermanos de José lo metieron en una cisterna con el plan de matarlo. ¿Está oyendo? Los que van a ser bendecidos tienen que pasar por los procesos de Dios para poder llegar a la culminación o a la victoria o a gobernar o a estar. ¿De dónde pasó José? De la casa a la cisterna. De la casa a la cisterna. ¿Y cuál era el plan? Matarlo. Pero uno de ellos vieron aparecer a un grupo de
ismaelitas ahí, madianitas, y dijeron, miren, no lo matemos, mejor vendámoslo. Y se dio el plan que mejor lo iban a vender y que no lo iban a matar. ¿Qué hacen? Lo venden. ¿Por cuántas piezas de plata lo vendieron? 20 piezas de plata. Y ahí lo llevan ellos a venderlo a Egipto. Y lo compra un general o un servidor de Faraón. Ese lo compra. De la casa a la cisterna. De la cisterna vendido como esclavo para que lo lleven a Egipto. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Bueno, entonces te espera eso. Te espera eso. Porque Dios tiene que procesar la vida de nosotros y prepararla para que cuando estemos siendo bendecidos no nos creamos la mamá de Chita, ¿verdad? No nos creamos la mamá de Tarzán, sino que nosotros podamos estar siempre en una condición sin creernos que por nuestro bonito rostro, que por nuestro bonito cuerpo, que por nuestras habilidades, que por todas estas cosas íbamos o vamos nosotros a ser. Tú no eres bendecido porque tú eres hábil, porque tú eres bello, eras bella, tienes un bonito cuerpo. Por eso no bendice Dios a nadie. Dios bendice a las personas porque son procesadas. Y las personas están dispuestas a recibir el proceso de parte de Dios. Si tú no estás dispuesto a recibir el proceso, despídete de la bendición. No hay. No hay. Fue vendido. ¿Y qué dice? Y Dios, y Jehová estaba ¿con quién? Con José. Así es que si estás sufriendo, estás llorando, te sientes triste, Dios está contigo si tú estás aceptando el proceso. Ahí estaba José. ¿Ustedes creen que José no gritaba cuando estaba metido en la cueva? Cuando estaba metido ahí en la cisterna, en aquella gran oscuridad, ¿creen ustedes que él no clamaba, hermano, sáquenme de aquí, por favor, hermanos? Claro que sí. Si nosotros como seres humanos somos llorones. Vean que somos llorones. Sí. Y lo sacaron, pero para venderlo y enviarlo a Egipto. Y llega a la casa de este oficial de Faraón y él lo compra y comienza a ver que en la vida de José estaba Dios. Y comenzó él. Mire, ahí comienza José a ver el plan de Dios. Comienza a gobernar y le dice, este hombre, mira, vas a quedar a cargo de todo, de toda mi casa. Veo que Dios está contigo. Desde que tú has venido, mi casa ha comenzado a prosperar. Mi casa ha comenzado a ser bendecida. Cuando nosotros vamos de acuerdo al plan de Dios y aceptamos,
ese plan en las vidas de nosotros. A donde quiera que tú vayas en el proceso de parte de Dios, vas a ser bendición. Si tú no eres bendición, es que no estás aceptando el plan de Dios. Solo estás sufriendo por sufrir, porque no estás de acuerdo con lo que Dios quiere hacer. Pero si tú estás de acuerdo con lo que Dios quiere hacer, mis amados, vamos a ser de bendición. ¿Qué pasó? Comenzó la gran bendición dentro de la casa y en el campo. Y la mujer del principal, del oficial, ella creyó que ella iba también en la bendición. ¿Verdad? Ella creyó que ella también iba en la bendición para José. Y él le dijo: no, tú no estás en el paquete de las bendiciones. No, a ti ha sido reservado. Lo único que yo no puedo tocar es a ti. De ahí a todo lo que él tenga puedo tocar y puede ser bendecido. Pero tú no. Tú eres lo único que yo no voy a tocar, porque eres la esposa de mi amo. Ay, que haga yo ese mal contra él y que peque contra Dios. Eso es aceptar el plan de Dios. Que llega el momento de la prueba, estando en bendición, y que tú estés dispuesto a rechazar todo aquello que va en contra de Dios y todo aquello que va en contra de alguien. Los pecados no solamente se cometen en contra de Dios, sino que se cometen en contra de las personas. Cuando tú hablas de alguien, cuando tú estás diciendo mal de alguien, tú estás pecando contra aquella persona. Pero también ese pecado va en contra de Dios. Entonces este jovencito no aceptó pecar en contra de su amo ni en contra de Dios. ¿Y qué hizo él? Patitas, ¿para qué te quiero? ¿Verdad? Patitas, ¿para qué te quiero? Y él dejó toda su ropa, los calzoncillos y todo en las manos de aquella mujer, y él salió corriendo. Él salió huyendo para no pecar en contra de su amo y para no pecar en contra de su Dios. ¿Usted cree que era fea la mujer de este hombre? Para nada. Las egipcias son gente bella, hermosa. Las mujeres, los hombres son feos, ¿verdad? Todos barbados y toda la situación, pero las mujeres no. Entonces ella era bella, pero José no optó por pecar. Él optó por renunciar al pecado, por no pecar delante de Dios ni contra su amo. ¿Cuántos determinan no pecar? Pues generalmente son muy pocos los que determinan no pecar. Pero este hombre determinó no pecar, porque los que van en bendición nunca tienen que pecar. Solo tienen que aceptar el plan de Dios, y ese plan de Dios va a seguir en la bendición de ellos. ¿Qué hace la mujer? Calumnia a José. Y la mujer dijo que él había querido deshonrar y que ese esclavo egipcio la había querido deshonrar a ella, y ese mal. Y vino
el esposo de ella y oyó a la mujer y mete a José en la cárcel. Mire cómo va el panorama de la vida de José. Pero alguien puede decir, pero ¿y cómo va a estar Dios en eso? Pues ese es el plan de Dios. ¿Cómo va a estar Dios? Dice la gente en una condición que solo me toca sufrir, que llorar, que hacer esto y que lo otro. Y Dios va a estar ahí. Pues Dios está ahí. ¿Qué hace? De la casa a la cisterna. De la cisterna a la casa de Potifar. De la casa de Potifar, ¿a dónde? A la cárcel. A la cárcel. ¿Pero qué dice? Pero Jehová estaba con José. Todos los procesos en la vida de los seres humanos, de los hijos de Dios, en todos ellos, aunque te toque estar sufriendo, Dios va a estar contigo si tú has aceptado el plan de parte de Dios para tu vida. Dígame, ¿quién es aquel que de un solo llega a donde quiere llegar? No, nunca. No sabemos, ¿verdad?, cómo fue que llegó este muchacho a ser diputado. ¿Quién? Dawinson. Quizás porque era el hijo del mayor, ¿verdad? Y ni político era y de una vez lo metieron para que fuera de diputado, quizás. Por eso son malos. Porque no han pasado un proceso de vida. A los que nunca has visto tú en un proceso para prepararte para algo, nunca va a ser alguien bueno. Ahora el famoso que tenemos en nuestro país, que muchos le ponen, ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. No sabemos el proceso de él. Pero como es alguien de plata, imagino de que no hubo ningún proceso para poder llegar, o no sé. Tendría que meterme a buscar sus orígenes, pero no lo sé cómo es que ha llegado él de una vez y ser alcalde, y ahora está queriendo ser alcalde de aquí de San Salvador. No sabemos, pero es más de lo mismo. Así es que no nos dejemos engañar por palomitas ahí preñadas, ¿verdad? Que hasta un versículo bíblico pone él y dice, no tengas nadie. Hablando de los jóvenes, poniendo el versículo de Timoteo. Mis amados, se presenta usando la Biblia. Eso es basura en la boca de él. En la vida de él eso no es verdad. No nos dejemos engañar. Y los cristianos no deberían de estar diciendo que me gusta, que me gusta, que me gusta, que me gusta. Porque eso es más de lo mismo. Veamos el verdadero plan de Dios que hay en las vidas de las personas.
Veamos los procesos, pero los verdaderos procesos de Dios, no los verdaderos procesos del mundo. Porque lo del mundo viene a lo mundo siempre. Nadie de los del mundo van a hablar correctamente acerca de Dios. Y lo que van a decir acerca de Dios va a ser verdadero, es falso. Aunque estén usando la Biblia, el diablo usa la Biblia también para engañar. ¿No ven cómo el diablo le cita al Señor Jesucristo el Salmo 91? No, si es posible. El diablo sabe mejor la Biblia que cada uno de nosotros. Pero ¿cómo la usa el diablo? En contra de lo que Dios dice, así la usa. Tírate de ahí, le dice el diablo al Señor, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Tírate. Pero José no estuvo de acuerdo. Caminar sin el proceso de Dios en su propia vida. ¿Qué hace José? De la casa a la cisterna. De la cisterna a la casa de Potifar. De la casa de Potifar, ¿hacia dónde? Hacia la cárcel. Así son los procesos de Dios para aquellos que quieren. No que quieren, sino que Él los quiere tener en alta estima. Los quiere poner en una posición. Ahí tú quieres ser bendecido verdaderamente por Dios. Entonces tú tienes que pasar un proceso en tu vida. Eso no se da de la noche a la mañana. No, hay un proceso de vida. ¿Cuánta edad tenía José cuando comenzó a verse el proceso del plan de Dios en la vida de él? 17 años. Y llegó él a graduarse o a culminar y a empezar lo que Dios había dicho 13 años después. A los 30 años comenzó a llevarse a cabo, a comenzar a cumplirse lo que Dios había dicho para la vida de José. Mire, amado hermano, amada hermana, si estás en un proceso, aguanta. Que te va a ir bien si estás de acuerdo con Dios. Pero si no estás de acuerdo con Dios, no va a funcionar. ¿Qué pasó? Llega José a la cárcel y ¿qué sucede? Y Dios estaba con José. A todos los lugares a donde llegó José, lo ponían para que él fuera el que gobernara el lugar a donde él estaba. Llegó a la casa de Potifar, él gobernaba la casa. Llega a la cárcel y ¿qué sucede? A él lo ponen para que gobierne a todos los que estaban presos. Ahí está José y ya haya gracia delante del jefe de la cárcel y le dice: bueno, José, veo que tú eres un hombre
tienes una capacidad, eres un hombre bendecido, Dios está contigo y ahora tú vas a gobernar aquí en la cárcel, vas a estar al cuidado de todos. Y llegan dos oficiales del rey a ser presos. ¿Quiénes eran? El copero y el panadero. ¿Quiénes eran ellos? El copero era el jefe de todos los que daban la copa. El panadero era el jefe de todos los panaderos que tenía Faraón. De modo que ellos tenían altos grados delante de Faraón, pero se portaron mal. Y al portarse mal, ¿qué hacen? Los meten en la cárcel. Y estando en la cárcel, cada uno tiene un sueño. Y los sueños de ellos hablan acerca de lo que va a pasar en las vidas de ellos. Habla acerca de las vidas lo que va a suceder en la vida de ellos, mis amados. Hoy en el tiempo que nosotros comenzamos a vivir, muchos van a tener sueños. Va a comenzar a fluir el Espíritu Santo de Dios en todos los jóvenes, en todos los ancianos, en todos los adultos, a comenzar a cumplirse y cada uno va a comenzar a tener sueños. Y los sueños y todos los dones que se van a desarrollar van a ser de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo. Todos los sueños van a ser de Dios. Y Dios va a dar las gracias para poder interpretarlos, para dar el significado a los sueños. Eso es lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 2 del verso 13 en adelante. ¿Quieres leerlo? Verso 14, capítulo 2 de los Hechos, verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mis amados, dentro de nosotros van a haber muchos ebrios, muchos borrachos por el poder de Dios, por el Espíritu Santo de Dios que se derramará más y más cada día en las vidas de cada uno. Verso 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué van a suceder? Preparados, hijas y hijos, porque ustedes van a profetizar. No es que van a ser profetas, sino que van a desarrollarse en las vidas de ustedes como profetizas o y teniendo el don de profecía. Profetizarán. Vuestros jóvenes, ¿qué van a hacer los jóvenes? Verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Así es que preparémonos
van a haber sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Este es para los siervos y para las siervas. ¿Cuántos son siervas? ¿Cuántos son siervos? Eso estaba sucediendo en la vida de José. Él podía interpretar los sueños de otros. Mis amados, ¿qué pasa? El copero tiene su sueño y el panadero tiene su sueño. El copero, el sueño de él es que él iba a volver al puesto una vez más. Y el panadero no, el panadero es que le van a quitar la vida. Y lo van a guindar y las aves de los cielos se lo van a comer. Y eso fue así. Pero ¿qué pasa? José, a pesar del hombre de Dios que era, siempre pensaba que él estaba ahí, en ese lugar. ¿Cómo pensaba él? José, ¿cómo pensaba? Aunque él sabía que era el plan de Dios para su vida, pero las cosas son momentos difíciles. ¿Qué le dice José al copero? Capítulo 40 del libro de Génesis y el verso 13, verso 14. Mire, José, ¿qué piensa José? Capítulo 40. ¿Qué sucede? José hace una petición. Verso 14. Ahí está interpretando el sueño del copero. Y le dice en el verso 14: acuérdate pues de mí cuando tengas este bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas misericordia y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Verso 15. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Realmente el proceso que está pasando José es difícil y lo está haciendo hablar. Ya no quiere estar ahí. Y le está diciendo: yo estoy aquí. ¿Cómo fue? Me hurtaron de la casa de mi padre, mis hermanos.
Y por lo que estoy aquí en la cárcel, yo no he hecho nada, por lo cual me han puesto aquí en la cárcel, dice él. Y él está pidiendo ayuda. Acuérdate de mí cuando sea sacado y estés delante de Faraón. Acuérdate para que me saquen de aquí. Pero si vas de acuerdo al plan de Dios, eso nunca va a ser con ayuda humana. Pero nosotros como humanos estamos acostumbrados a andarle pidiendo favores a la gente. No queremos sufrir el proceso que tenemos, sino que nos ponemos a querer que nos ayuden, a que nos saquen de donde nos encontramos. Y realmente, ¿qué pasa? Mire, verso 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Le olvidó. Eso quiere decir que el proceso de Dios sigue, no puede ser interrumpido. Hay que sufrir, 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 sufrir hasta que llegue el tiempo de Dios. Pero llega el momento de Dios para José cumplir su propósito o la graduación de José. En el capítulo 41. Mire cuánto tiempo pasó. Verso 1. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño y le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas y todo, y que las vacas feas y todo. ¿Y qué pasó? Verso 8. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón su sueño, mas no había quien lo pudiese interpretar a Faraón. Así son los que están en altos lugares, como nuestro presidente. Nuestro presidente tiene gente alrededor de él que le esté interpretando algunas cosas, que le esté diciendo algunas cosas. Y sabe que los que están así alrededor de él no son personas cristianas. Hay hechiceros, hay adivinos, hay magos, hay un montón de gente. De eso sé. De esos son los que se ponen alrededor de ellos. No son cristianos. ¿Y qué pasó? Faraón manda a llamar a todos los adivinos, a todos los magos, a todos los hechiceros, a todos los que tenía, para que le dijesen. ¿Y qué pasa? No hay nadie. Las cosas de Dios no las pueden interpretar hechiceros, magos, brujos, nada. Solo tiene que ser Dios el que puede
enseñar y interpretar lo que Él ha determinado. ¿Y qué pasa? Y dice, entonces, cuando ya Faraón no puede interpretarle los sueños, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, verso 9, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Y estaba ahí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se los contamos, y él nos interpretó nuestro sueño y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó su vestido y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño, y comenzó a contarle que había soñado con 7 vacas gordas y hermosas. Pero comenzó y le dijo, pero tuve otro, y veía otras 7 vacas, pero estas muy secas, muy delgadas, de feo aspecto, y estas 7 se comían a las 7 anteriores hermosas. Y soñaba otro sueño, que habían 7 espigas, y esas espigas daban su fruto muy hermoso. Pero ahí mismo en el sueño otras 7 espigas, pero muy una condición que no era agradable, y estas 7 espigas se comían a las 7 espigas hermosas. Y no hay o qué hacer, nadie me puede interpretar estos sueños. Y José le dice, ¿qué le dice? Las 7 vacas hermosas nos hablan de 7 años de bendición. Las otras 7 vacas de feo aspecto nos hablan de 7 años, pero esos 7 años son de hambre. Y lo de las espigas es el mismo sueño. Lo que demuestra a Dios que lo que te ha dicho doblemente, que así eso se va a cumplir, y viene. Y José le dice, tienes que buscar un hombre que gobierne Egipto. Tienes que pedirles las tierras a toda la gente. Ni una gente tiene que sembrar más. Tú te vas a encargar de sembrar
toda la tierra en Egipto y cosechar esos 7 años y toda la cosecha, ponerlo en graneros y todo, y gobernar para que los otros 7 años que no va a haber cosecha, el rey de Egipto pueda tener alimento para toda su gente. Y él dice: ¿y a dónde vamos a hallar ese hombre? ¿A dónde vamos a hallar ese hombre? No había un hombre en Egipto que pudiese ser. José es sacado de la cárcel para interpretar los sueños de Faraón. Pasados 2 años. No es cuando uno quiere, es cuando Dios quiere. Y si tú vas en el plan de Dios. José pronto quería salir de la cárcel, pero se pasaron 2 años. Él dijo: yo no he hecho nada para estar aquí en la cárcel, pero Dios quería enseñarle a José en la cárcel. ¿A dónde te encuentras ahorita tú? ¿Será que habrás comenzado el plan de Dios en tu vida? ¿Estarás en el proceso? ¿O todavía no? Y va a comenzar. Todos nosotros debemos de aceptar los planes que Dios tiene para las vidas de nosotros. Y estar de acuerdo e ir caminando de acuerdo al proceso de Dios. No te vayas a adelantar. Está de acuerdo con Dios. Pero tampoco te vayas a atrasar. Porque cuando nosotros queremos hacer algo que no es agradable delante de Dios, los planes de Dios se atrasan en las vidas de nosotros. Ahí tenemos a Ángel. ¿Qué le ha estado enseñando Dios a Ángel? Matarse de ahí, de ese árbol, caer al piso ahí y sentirse todo desquebrajado ahí, gritando. Ángel estaba aproximadamente de unos 3,5 metros ahí, y desde ahí se cae y cae de espalda. Y ahí ha estado. En el proceso de Dios. Este hombre ha estado sufriendo ahí en la cama, pujando, gritando, diciendo: ay, no me toques. Con 2 fisuras. Pero estamos viendo la victoria de Dios en la vida de él, en el proceso de él. Una vez llegué a orar a su casa y Dios lo levantó saltando y glorificando el nombre de Dios. Él no le creyó mucho a Dios que lo había sanado. Pero ahora puede ver él la sanidad porque los médicos no han hecho nada en él y Dios ya lo tiene caminando. Toda la gente pensó de la vida de él: ojalá que no quede en silla de ruedas, decían todos los que quedaron aquí. Ojalá que no se haya quebrado toda la columna. Pues los planes de Dios son los de Dios.
José, de acuerdo a los planes de Dios, llega el momento. Egipto está necesitando un hombre. Pero para poner a ese hombre en ese lugar ha tenido que pasar un proceso. Nadie más podía ser ese hombre en Egipto. Tenía que ser José, por los tratos de Dios en la vida de él. Él no era de egipcio, no era egipcio, él era hebreo. Pero en los planes de Dios estaba que los hebreos tenían que ir a Egipto. Y que Dios tenía que preparar un hombre para que estuviera adelante allá, para cuando llegara el demás, el pueblo. ¿A dónde dice eso? Bueno, veámoslo en Génesis, capítulo 15. ¿A quién se lo dice Dios? Se lo dice a Abraham. Verso 13. Mire cómo dice. Es que los planes de Dios son los de Dios, hermano. Mire, entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará, ¿dónde? En tierra ajena, y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ahí están los planes de Dios. ¿Estaba José? No. José estaba en el plan de Dios, pero José no había aparecido, no había nacido, ni quien iba a ser el abuelo de José no había nacido. ¿Quién es? Isaac. Isaac tiene dos hijos que son Esaú y Jacob. Mire. ¿Y quién es el papá de José? Jacob. Entonces Dios le estaba hablando ¿a quién? A su ¿cómo es? Ya se me pegaron los labios, bisabuelo. Le estaba hablando al bisabuelo de que su descendencia iba a estar en Egipto. ¿Cómo son los planes de Dios a usted? ¿No le da gozo ver los planes de Dios, hermano? ¿Cuánto iban a vivir en Egipto ellos? 400 años. Esos son los planes de Dios. Y los que van de acuerdo a los planes de Dios no se pueden salir hasta que llega el momento de Dios. ¿Cuánto tiempo llevas de no ver la tuya como tú dices? Yo no puedo ver la mía todavía, ¿verdad?
Ya pasaron tantos años y todavía no puedo ver la milla. Dios no me sana, Dios no hace conmigo. Espérate, hermano, espérate. Que un lugar mejor tiene Dios para ti. Pero tienes que pasar por el proceso. Nadie puede llegar a cierta posición si primero no pasa por un proceso. José ya estaba. Lo sacaron de la cárcel. ¿Cómo estaba José en la cárcel? Estaba barbado, ¿verdad? Sin afeitar. Le ordenan que se lo afeitan, lo bañan, le ponen todos los afeites que habían en Egipto. Le ponen ropa de lino de las que usaban los reyes. Lo visten y lo llevan a Faraón. Y él interpreta el sueño de Faraón. ¿Quieren leer la interpretación? Del verso 25 al 36. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Siempre lo que sucede lo hace Dios. Así es que, amado hermano, lo que está pasando es para bien de nosotros. La ébola es para bien de todos nosotros. Yo no sé si ustedes lo están haciendo. Yo les he puesto a que oren a ustedes para que ningún zancudo contaminado les pique a ustedes. Yo estoy orando por ustedes. Para que Dios nos guarde y no les vaya a llegar la chikungunya. Ahí, solo una pared nos divide a nosotros de dos personas que han estado así. Pero el Señor hasta ahorita nos ha guardado. Señor, cuidadito que me vaya a picar un zancudo de esos a mí. Ni a mi esposa, ni a Dani, ni a Jenny, ni a Oscar, ni a la Sassy, le digo. Ni a Jonathan, ni a Alicia, ni a Sarita, ni a la Joa, ni a ningún miembro de la iglesia, aunque ya tenemos uno, le digo yo, pero que no pase a nadie más. Que ella haya sido la elegida de parte tuya, pero que ya no más, Señor. Ahí vean ustedes si no están orando por eso. Ahí está la pobre Margarita sufriendo todavía, aunque ya ahora ya está mejor. Pero ahí ha estado. Mis amados, todo lo que viene es para el bien de nosotros, para que nos afirmemos, para que querramos estar cerca del Señor, orando, buscando la presencia de Dios. Las 7 vacas hermosas 7 años son. Las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que suben tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas
y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, a la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresure a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y ponga sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quien las tierras de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo, y esté aquella provisión en depósitos para el país, para los 7 años de hambre que habrán en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Ahora, ¿qué vemos? La coronación de José subiendo al trono con Faraón. Versos 37 al 45. El asunto pareció bien a Faraón, a su siervo, y dijo Faraón a su siervo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien está el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él. ¿Qué pregonaban? Doblar la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamaron el nombre de José Sanat Panea, y le dio por mujer a alguien parecido al nombre de él, vea, a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Mis amados, los sueños de José se estaban cumpliendo ya en la vida de él, cumpliéndose en la vida de él. ¿Pero por qué? Porque José había estado de acuerdo a que
se cumpliese el plan de Dios en su vida. Y todos aquellos que dejan que los planes de Dios se cumplan en sus vidas, van a ser puestos en lugares muy especiales delante de Dios para ser de bendición. Para ser de bendición. Revisemos la vida de José. ¿Cómo la ve Faraón? Mire cómo mira Faraón. Reconocimiento de Faraón que el Espíritu de Dios estaba en José y que no hay otro hombre como él. Ay, hermano. ¿Qué es lo que comienza a decir Faraón? Primero, no hay hombre como este. Segundo, en quien esté el Espíritu de Dios como en él. Un hombre mundano que representa a Satanás está viendo en un hijo de Dios que no hay otro como él. Está viendo en un hijo de Dios que el Espíritu de Dios está en él. ¿Qué más? Que José era entendido, que José era sabio. No había nadie como él. ¿Y sabe cómo le dijo Faraón a José? Le dijo Faraón a José: tú eres preservador del mundo. Tú eres mantenedor de vida. O el que revela secretos. Eso le dijo Faraón a José. Preservador del mundo. ¿Y quién es el único que preserva el mundo? Dios. Tú eres un mantenedor de vida. O el que revela secretos. Eso le dijo Dios, le dijo Faraón a José. Preservador del mundo, mantenedor de vida. ¿Y quién es el que hace eso? Eso solo lo hace Dios. ¿Y a qué hora se lo dijo Faraón a José? Cuando le pone el nombre. El nombre que Faraón le puso a José. Eso quiere decir. ¿Cómo le puso Faraón a José? Sanat Panea. Y eso es el significado de Sanat Panea. Preservador del mundo, mantenedor de vida, o el que revela secretos. ¿Y quién es el que preserva el mundo? Dios. ¿Quién es el que mantiene al mundo? Dios. Ahora veamos el testimonio de Dios a José. En el libro de los Salmos. Salmo 105, verso 17 al 23. Mire lo que dice Dios acerca de José. Ya hemos oído lo que dice Faraón de José, que no hay otro como él, que el Espíritu de Dios está en José, que es sabio, que es entendido, que es sabio, que no hay nadie como él,
que Él es el preservador del mundo, que Él es el que da vida al mundo. Pero ¿qué dice Dios acerca de José? En el Salmo 105, verso 17 al 23. ¿Ya lo hallaron? No es como dicen las personas, ¿verdad? Que los hermanos lo vendieron para Egipto. Dios no dice eso, ¿verdad? ¿Cómo dice Dios? Envió, dice Dios, envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová lo probó. Envió el rey y le soltó. El Señor de los pueblos y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiera, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra de Canaán. ¿Quién llevó a José a Egipto? Dios. ¿Quién llevó a Israel a Egipto? Dios. Pero veamos cómo terminan los siervos de Dios, aquellos que entienden el plan de Dios, aquellos que van de acuerdo al plan de Dios. Veamos cómo hablan, veamos cómo dicen. José finaliza reconociendo que era el plan de Dios y su propósito para ser de bendición para Israel y el mundo. Génesis capítulo 50, verso 15 al 22. Por eso a él le pusieron el preservador del mundo, el que salva vidas, el que salva al mundo. Verso 15 al 22. ¿Ya lo tiene? Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José, ¿qué hace José?
Y José lloró mientras hablaban. Y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de ¿quién? Se postraron delante de él. Los sueños de José, cumpliéndose en la vida de ellos, se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida, ¿qué dice? Para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Haga cuenta de 30 años que comenzó él a reinar a 110 años que vivió José ahí. Él vivió 80 años en Egipto. Vivió José reinando 80 años en Egipto. Mis amados hermanos, los procesos de Dios en la vida de nosotros son muy importantes para que tú puedas vivir larga vida delante de Él. Él vive 110 años, 80 en Egipto y 30 en su tierra. Esta es la vida de José para bendición, para preservar al mundo, para dar vida. Él dice: Dios me mandó para dar vida a muchos y darles la vida a ustedes. No se preocupen, aquí van a vivir, aquí van a tener todos ustedes y sus hijos. ¿Ya comenzaste el proceso? ¿Ya comenzó el proceso en tu vida o te quieres zafar del proceso que has comenzado? No, espera en Dios. Esperemos en Dios. Si tú esperas calladamente el proceso de Dios en tu vida, vas a ser graduado delante de Dios. Dios te va a graduar, Dios te va a poner en lo que Él ha determinado para tu vida. Tú no andes buscando, deja que Dios lo haga. Pero los que andan buscando: ay, no, es que yo sé hacer esto y esto y esto y lo otro, ¿y por qué no me ponen a mí? Tú nunca. Si tú andas queriendo que te pongan, nunca te van a poner. Espera a aquel que pone a los hombres
pone a los seres humanos en los lugares a donde Él los quiere tener. Espera, 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 espera. Pero hay algunos que ya nos aburrimos y decimos, yo no hay qué hacer, yo ya no aguanto. Renuncia si quieres al plan de Dios, a ver cómo te va. Ya no le hallo solución a esta cosa, a esta enfermedad, ya no le hallo solución. Yo no sé si Ángela de haber dicho, mejor no me hubiera subido a ese árbol, ¿verdad? No sé. Yo no sé si tú crees que lo que estás pasando es tu culpa, porque elegiste mal, porque no esperaste en Dios. Pero ya estás ahí y espera, porque el Señor va a hacer algo en tu vida. La indita no echó, no se corrió. A pesar de las grandes apaleadas que le daba el indio, no, ella lo que hizo fue que en lugar de salir corriendo, dejando al indio, mejor lo que hacía era ir a la iglesia. Pero ya sabía que cuando llegaba a la casa, el indio tenía una gran vara para leñatearla toda. Hasta que Dios hizo entender al indio. Hermana, Dios va a hacer entender al indio que tienes contigo. O va a hacer entender a la india. ¿Qué pasó con el indio? Después iba corriendo a la iglesia con la india. ¿Pero por qué? Porque la india le aguantó al indio buenos planazos, buenos garrotazos. Pero hasta que Dios hizo la obra, el indio lo pudo ver y dijo, sí, yo veo que tu Dios es verdadero. José, hasta que Dios lo sacó de la cárcel y lo puso a gobernar y lo puso para bendición de todo el mundo. Esa es la vida de Jesús. Venir a este mundo para bendecir las vidas de todos y cada uno de nosotros. Yo no sé si tú te sientes bendecido de la vida de Jesús en tu vida, pero yo sí me siento bendecido por la vida de Dios en mi vida, a pesar de dolores, a pesar de situaciones difíciles que puedan estar en mi vida. Me siento feliz. ¿Por qué? Yo quisiera que Él me quitara esto que siento en mi pecho. Quisiera que me quitara lo que siento aquí. Pero si el Señor quiere que viva con ellos, voy a vivir. Pero voy a ser feliz viviendo delante de Dios. Así. Mis amados, la vida de nosotros tiene que ser lo que Dios quiera que sea. No trates la manera de zafarte de la condición en la que te encuentras. Si es que Dios te ha metido, te ha puesto, que ese es el plan para tu vida, sigue, 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 sigue. Porque al final, ¿cuánto vivió José? Vivió 80 años gobernando Egipto y con gran bendición.
Mire, andaba buscando mujer José. No, José rechazaba a las mujeres. ¿Y qué pasa con el tiempo de ahora? Los muchachos apenas, ¿verdad? Una india por ahí le menea la cabeza con el pirulino ahí. Ay, ya le gusto, ¿verdad? José no, José salía corriendo cuando veía a las indias mover la cabeza como el pirulino. Y las dejaba ahí. Pero cuando ya lo ponen de jefe en Egipto, también le ponen una mujer a él ahí. ¿Ah? Le ponen una mujer ahí. ¿Andaba buscando mujer José? No, se la pusieron. Hermanito, deja que Dios te ponga la mujer a la par tuya. Hermanita, deja que Dios te ponga el marido a la par tuya. No andes tú ahí queriendo. No, Dios te va a poner tu marido. Y a ti, jovencito, Dios te va a poner tu mujer. Porque a los que no permiten hacer que Dios haga eso, después se arrepienten. Mire, nosotros con mi esposa, el día viernes, estuvimos celebrando 33 años. ¿Y cómo le ha podido aguantar tanto esta mujer al hermano, verdad? Porque Dios me la puso. ¿Y cómo yo he podido aguantar tanto 33 años a esta mujer? Porque Dios me la puso. No la agarré yo. Me la dio Dios. 33 años han pasado, ya iniciamos los 34 años. Y ahí anduvimos bien chévere, ¿verdad? El día viernes. Todo el día anduvimos juntos. Yo andaba con ella y ella andaba conmigo ahí. Felices. ¿Por qué? Porque Dios nos dio el uno para el otro. Y no me ha aburrido ella a mí. Yo creo que ni yo le he aburrido a ella. Vea que no estamos aburridos. Sí, no estamos aburridos. Gracias, Albita, ¿oíste? Gracias a todos que nos felicitaron y nos han puesto ahí en el Facebook, ¿verdad? Y todo eso nos ha alegrado mucho. Cuando leemos, por ratitos se nos llenan los ojos de agua, ¿verdad? Cuando leemos los que nos han puesto algo ahí en el Facebook, ¿verdad? Nos gozamos. Gente de diferentes lugares nos ha felicitado, nos ha hablado, nos ha dicho palabras, que somos un ejemplo de vida para ellos, que somos de bendición para ellos. Eso solo es en Dios, hermano. De otra forma no se puede. De otra forma no se puede. No se puede. Esta es la vida de José, hermano. ¿Cuántos quieren tener los sueños de José ahora? ¿Verdad que es irresponsable gritarle a los jóvenes: sueña como José, sueña como José, sueña como José? Montón de predicadores irresponsables hablando
Como quien dice que José fue bendecido de la noche a la mañana. No. Él pasó 30 años, 17 en la casa de su papá y 13 caminando de la casa a la cisterna, de la cisterna a la casa de Potifar, de la casa de Potifar a la cárcel. Y los 30 años, los 13 años se cumplieron cuando lo sacaron a él de la cárcel. Mis amados, ¿cuántos quieren ser bendecidos ahora? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Bueno, tienes que pagar con tu vida para que puedas ser bendecido. Nadie es bendecido si primero no tiene un proceso en su vida. Y esa vida de proceso es para que sea de bendición. Las bendiciones no son solo para ti, no, son para que compartas, son para que repartas, son para que des vida, son para que mantengas vida. Pero aquellos que creemos que lo que recibimos solo es para nosotros, estamos equivocados. Hay que dar. Bueno, esta es la vida de José. Seguiremos viendo el próximo domingo la vida de Jesús. ¿Cuántos quieren ver la vida de Jesús? Aleluya. El Señor vino para bendecirnos, pero hemos visto la vida de José, que la vida de José fue para bendecir, fue para ser de bendición. Pónganse en pie y le damos gracias al Señor. Padre, esta mañana te estamos dando gracias. Gracias, Señor, por tenernos aquí. Gracias por tener a Amparo Cruz y a Azucena en